Esto. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos considerando el libro de Nehemías capítulo 8. Estamos viendo varios versos también a lo largo de las escrituras para nuestro estudio, pero estamos en el libro de Nehemías 8. Hemos escogido este verso para nuestra clase también del día de hoy. Nehemías capítulo 8 y la palabra de Dios está puesta para nosotros, libro de Nehemías capítulo 8, y vamos a dar lectura al versículo 8. Los invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Nehemías 8:8, yo lo leo, luego oramos y comenzamos repasando lo último que hemos meditado y luego entramos a nuestra clase. Vamos a orar, vamos a leer primero. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura y ponían el sentido. De eso se trata nuestra clase, entender el significado de los textos aquí escritos bajo la luz del autor de la Biblia. Y nosotros queremos no desviarnos de eso. Vamos a orar. Padre, una vez más, bendice tu palabra. Gracias por estos días que nos das de poder estudiar los principios en tu palabra para al mismo tiempo interpretar correctamente lo que aquí está escrito. Gracias por la exposición de estos hermanos. Gracias, Señor, por su trabajo. Te ruego los ayudes de todo corazón, Padre, a pesar de todo lo que acontece. Glorifícate, Padre, y danos sabiduría en esto. No queremos hacer las cosas a nuestra manera, interpretar la palabra de Dios con nuestro razonamiento, sino queremos hacerlo a la luz de las Escrituras. Ayúdanos hoy, en Cristo te ruego. Amén. Bien, hermanos míos, por favor, pueden ocupar sus lugares. A los hermanos que están acompañándonos por primera vez, hay bastante que ponerse al día, así que solamente voy a resumir lo que hemos estado viendo desde el principio. Vamos un momento al principio para engancharnos nuevamente. Estamos estudiando qué es la hermenéutica y por qué le llamamos bíblica. La importancia de saber interpretar la palabra de Dios para nosotros debe ser vital. Si nosotros damos un significado equivocado a lo que la palabra de Dios muestra y nuestra interpretación es equivocada, nuestras prácticas también van a ser equivocadas. Algunos tratan de aplicar directamente la palabra de Dios en sus vidas sin entender todos estos principios. Así que recuerda que la hermenéutica es el estudio de los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. ¿De dónde vienen estos principios bíblicos? De la palabra de Dios. Amén. Entonces hemos hablado muy importante acerca de esto desde el principio, porque es importante esto. En esto hemos hablado de la importancia del estudio de las Escrituras. Hemos hablado mucho acerca de la palabra de Dios, inspirada por Dios, es inefable, está completa, tiene autoridad, es suficiente. Es importante estudiar la palabra de Dios también, no solo por lo que es, sino por los beneficios, fuente de la verdad, fuente de felicidad, fuente de victoria, fuente de crecimiento, y la palabra de Dios en su gracia es fuente también de poder. ¿Y cómo debe ser nuestra actitud a la palabra de Dios? Debemos amarla, honrarla, creerla, memorizarla, obedecerla, predicarla, estudiarla, y también hemos visto que es importante entenderla. Y luego no solo hemos meditado en la importancia de estudiar la palabra de Dios basándonos en nuestro entendimiento de la Biblia, sino también la importancia de conocer cómo estudiar la Escritura. ¿Quién debe estudiar la Escritura? Dios está invitando a cada uno de los creyentes a saber estudiar la palabra del Señor. El que está convencido de estudiar y vivir la Biblia, el que está convencido de estudiar. ¿Cuál es el requisito para estudiar la palabra de Dios? Nosotros como creyentes debemos tener un gran deseo. La Biblia nos llama a ser diligentes para estudiar la palabra de Dios. Toma tiempo, toma esfuerzo. Si hay un libro en el que debemos ser expertos en la palabra de Dios. Luego hemos visto la importancia de la hermenéutica y hemos visto que la hermenéutica es otra vez el estudio de los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Y hemos hablado una serie de definiciones. Hemos hablado de qué es hermenéutica, hemos hablado qué es, hemos dado varias definiciones de la hermenéutica, hemos hablado qué es la inspiración de la palabra de Dios, hemos hablado de esta inspiración, la importancia que Dios inspiró la Biblia. Amén. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios, pero Dios usó autores humanos, hombres, para escribir su palabra en su contexto, con todo lo que ha sido equipados para escribir la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar eso. Así que hemos hablado qué es la inspiración, hemos hablado de la revelación, hemos hablado también qué es el sentido, qué es el significado, qué es exégesis, interpretación, iluminación, implicación y aplicación. Espero que esto pueda quedar claro. Básicamente, la diferencia entre la interpretación y la inspiración y la revelación debe quedar claro.
Dios siempre se quiere revelar. Desde el principio ha mostrado su carácter de Dios a la humanidad. Se revela a través de la creación, de manera general, a través de poner en los corazones de los hombres la capacidad de tener remordimiento. La Biblia nos muestra estas dos formas. Dios se revela. Ahora, Dios se revela de una manera especial y una manera específica. ¿A través de qué? De su palabra. Conocemos el carácter de Dios, conocemos nuestra posición delante de Dios, conocemos cómo ser salvos delante de Dios a través de la Biblia. Y hay muchas de las palabras que Cristo habló que no están registradas, pero las que Él escogió son especiales para nuestra salvación. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. En cambio, la inspiración es ese proceso mediante el cual el Espíritu Santo habló a estos hombres en todo lo que ellos tenían y produjo la palabra de Dios inerrante. Amén. Y cuando interpretamos, nosotros queremos extraer el significado de la palabra de Dios, no nuestra interpretación, no la interpretación de los hombres, sino el significado que Dios quiere dar a su palabra. Para eso usamos principios bíblicos. Muy bien. Luego hemos hablado también acerca de la hermenéutica que vamos a estar meditando, la hermenéutica bíblica, y hemos hablado de la necesidad de esta hermenéutica. ¿Por qué? Porque es necesario entender la hermenéutica bíblica. Primero, porque es nuestro deber como cristianos hacia Dios. Dios espera que usted y yo interpretemos su palabra correctamente. Somos buenos para sacar las palabras fuera de contexto. Nuestro trabajo es estudiar la palabra de Dios para entenderla tal como Dios quiere que podamos entender. A tal punto que después que estudiamos y anunciamos la palabra de Dios, si estamos hablando de algún pasaje que escribió o Dios usó al apóstol Pablo para escribir, por ejemplo, Romanos 1:16, porque no me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios. El punto es, el apóstol Pablo lo ha entendido así, el apóstol Pablo lo explicaría así. Porque estos hombres que Dios usó para escribir su palabra estaban llenos de las Escrituras. La revelación ha ido progresivamente, pero a diferencia de nuestros días que creemos que tenemos toda la luz, muchos de los hombres del Antiguo Testamento tenían mejor entendimiento, mejor comprensión que nosotros estos días. Estos hombres no eran solamente un grupo de máquinas que escribió repetidamente, ellos entendían. Y para entender esto, entendían la revelación anterior también. Así que nuestro trabajo como cristiano es interpretar correctamente. Dios demanda obediencia a su palabra. Si interpretamos mal, entonces vamos a obedecer mal, vamos a tener malas prácticas. Por eso hay muchas iglesias con muchas denominaciones, cada uno predicando la verdad, pero sus prácticas. ¿Quieres conocer una iglesia genuina? ¿Quieres conocer un cristiano genuino? Mira su vida. La sana doctrina produce hermanos sanos en la fe. No podemos tener nosotros, por ejemplo, ¿por qué no celebramos aquí el Día del Padre, el Día del Pollo, el Día del Pavo? Porque al Señor sea la gloria en la iglesia. No queremos dar la gloria a otra cosa que no sea al Señor. Hay ideas, estrategias. ¿Por qué no cambiamos las luces que tenemos aquí por luces que se prenden y se apagan? Quitamos el púlpito, ponemos un show, ponemos gente cantando una canción más rítmica. ¿Por qué? Porque son ideas. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? No queremos nosotros desobedecer la Biblia. Entonces es importante eso. ¿Por qué es importante también tener buena hermenéutica? Porque si interpretamos mala, nuestro camino sigue camino de perdición. Dios nos advierte. Incluso la mayoría de personas que van a estar en el infierno, todas al 100%, me corrijo, no la mayoría, al 100%, es por menospreciar la palabra de Dios, por cuestionar la palabra de Dios, por negar la palabra de Dios, por reemplazar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios a su manera. ¿Ves la historia del hombre rico y Lázaro? Una de las razones porque el rico fue condenado al infierno por menospreciar la palabra de Dios. No es suficiente las Escrituras. Tienes a Dios y los profetas. No, pero si alguien viniese de los cielos. Ese es el punto. Si nuestra hermenéutica no es correcta y no nos arrepentimos de eso, el fin sigue siendo la muerte. El experto en cambiar la hermenéutica es el enemigo. Satanás desde el principio cuestiona la Biblia, niega la Biblia, reemplaza la palabra de Dios. Muy bien. Y también tenemos que evitar la influencia humana y la interpretación de la palabra de Dios. No podemos llevar presuposiciones para interpretar la Biblia. No podemos tergiversar la palabra de Dios. No podemos poner nuestra experiencia sobre la Biblia, nuestra razón sobre la Biblia, nuestras tradiciones sobre la Biblia, nuestras banderas teológicas. Yo soy de Juan Calvino, yo soy de Lutero, lo que tú quieras. No puedes poner las banderas teológicas sobre la interpretación de la palabra de Dios. No puedes poner esta época donde todo se relativiza sobre la palabra de Dios.
La palabra de Dios es objetiva, la palabra de Dios es... No hay nada más objetivo que Cristo dijo en Juan 14:6. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La ciencia de ahora ni siquiera es práctica, es una ciencia que ya no observa, es una ciencia llena de subjetividades, llena de teorías. Y muchos están intentando interpretar la palabra de Dios así, bajo la luz de sus ojos. El otro día estuve paseando con el hermano Octavio mientras estábamos en los días de predicación. De vez en cuando paseamos, hermano. Entramos allá en Surco, había en el municipio, había una exposición de pintura, digamos, contemporánea. Y la verdad que el hermano y yo decíamos, ¿qué querrá decir esta pintura? Es muy abstracta. Había una madera y todo el fondo era como esta pared grande, roja, y con chispas ahí de negro y colores. Y decía que era la mezcla entre lo antiguo y lo presente. Y uno no entendía. Si quieres entender, tienes que meterte en la mente del que escribió eso, del que trató de hacer este cuadro. Pero es bien relativo. Y le preguntaba al señor que estaba ahí inscribiéndose, ¿qué quiere decir esto? Bueno, a ver, ¿qué te inspira a ti? Para mí es esto, para mí es los otros. Nosotros no podemos venir así a la palabra de Dios. La luz de la belleza de la Biblia no está a la luz de nuestros ojos, está a la luz de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante no venir a la palabra de Dios con todo eso, y mucho menos alegorizar las Escrituras sin que la palabra de Dios nos indique hacerlo. Tenemos la religión como la Iglesia Católica, que en función de todas las alegorías que tienen, adoran a María, adoran a José. Hay muchos actos que no están dentro de la palabra de Dios. El purgatorio es alegorización de muchas cosas que no están. El significado es uno y está en la palabra de Dios. No es que hay capas de significado. Está uno en la Escritura. Por eso estamos estudiando la hermenéutica, porque los principios bíblicos se van a aplicar en toda la Biblia, no importa las figuras literarias que haya. Va a haber momentos que vamos a hablar sobre poesía, libros sapienciales, vamos a hablar sobre profecía, uno de los temas más importantes y más difíciles de entender en la Biblia. ¿Cómo interpretas profecía? ¿Cómo interpretas las parábolas? La razón, el contexto, pero siguen siendo parte de una interpretación bíblica. Los principios están ahí, como el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, como profetas interpretaron a profetas anteriores, como los apóstoles interpretaron la palabra de Dios del Antiguo Testamento, como Jesucristo interpretó la Biblia. La Biblia está interconectada, es un solo mensaje. Pero nuestro trabajo no es venir a inventar una forma de interpretar la palabra de Dios. El modelo está ahí, la palabra de Dios está ahí. Uno de los pasajes base que estamos tomando es el libro de Nehemías 8. Hay muchos de ellos y de ahí estamos extrayendo los principios bíblicos. Muy bien. Ahora, es importante recordar, estamos repasando rápidamente nomás, que hay muchas distancias sobre el texto, ¿no es cierto? Hay cosas que nos separan del texto. Hay elementos. Por ejemplo, ¿qué nos separa del texto de aquellos días? La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, muchos años atrás. Amén. La última vez, casi 2000 años atrás, el 90 después de Cristo, el libro Apocalipsis se escribió, se acabó toda revelación, pero en los días de Moisés, 2500 antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, la Biblia también tiene un propio registro histórico interno. Así que, ¿qué nos separa? El idioma, nosotros que hablamos español. ¿Qué nos separa? ¿Qué más? La cultura. La cultura de Medio Oriente es muy diferente a nuestra cultura, muchas prácticas son diferentes a las nuestras, y la cultura de esos días a la nuestra también nos separa. Es importante tener la cultura. ¿Qué más nos separa? La geografía. Nos separa la geografía. A veces nosotros tenemos una idea de ciertos elementos geográficos o regiones geográficas a diferencia de ellos. Cuando hablamos de montes, allá los montes, bueno, no se elevan tanto como lo que tenemos acá. Pueden elevarse hasta 500 metros, vamos a suponer 600, 700, pero acá tenemos montañas, aquí tenemos montañas. Es importante hablar de geografía. También historia, el contexto que rodea a los personajes, los países, las naciones que estaban sobre eso, qué acontecimientos estaban sucediendo. Estamos hablando mucho de eso. Muy bien, ahora estamos tratando de ver la importancia de todo esto, de poner el sentido, y entramos al siguiente mensaje, ¿no? Estamos viendo ahora la definición de los principios de la hermenéutica bíblica, y en realidad hemos visto algunos principios y vamos a ir repasando. En primer lugar, hemos hablado por qué estamos escogiendo el libro de Nehemías. No voy a volver a hablar acerca de esto, el capítulo 8 y el capítulo 9. Hemos hablado básicamente porque el pasaje se presta para eso, es claro, es muy útil, porque claramente en el libro de Nehemías 8, cuando Esdras está
leyendo la ley, interpretando la ley en un contexto donde el pueblo de Dios se está volviendo después del cautiverio a juntarse y a tratar de volver a su relación con Dios. Ya no tienen el derecho de poder cambiar la ley, de malinterpretar la ley. Por mucho tiempo ellos menospreciaron la palabra de Dios, cambiaron el mensaje de la palabra de Dios, escucharon otros profetas y por eso Dios los sacó de la tierra que fue leche y miel. Ahora volviendo, lo primero que Dios está pidiendo, vuélvete a mí, y lo primero que tienes que hacer para volver a Dios, vuelve a mi palabra e interprétala correctamente, ponle el sentido, si no va a fracasar. Entonces, dentro de esto estamos viendo los principios que nos ayudan a interpretar la palabra de Dios. ¿Hemos visto cuántos principios? 5 principios, ahí estamos. Gracias, mi hermano. Juancito me sigue a pesar de todo. 5 principios bíblicos. El primer principio está en el mismo libro de Nehemías capítulo 8, el verso 2 al verso 8, la palabra de Dios dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cuál es el primer principio? Si están conmigo, es literal, ¿no? El verso 8 dice claramente, es literal. La primera interpretación de la palabra de Dios que es literal. Estoy con los niños, vamos a estar meditando en esto también. Yo estoy meditando en esto durante los días de escuela bíblica y vacaciones. Vamos a estudiar el libro de Génesis. El título de toda la escuela de vacaciones se llamará En el principio. Y hay mucho ataque al libro de Génesis. Si usted tiene problemas con los primeros versículos del libro de Génesis, con las primeras 5 palabras del libro de Génesis, el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiene problemas con el resto de la Biblia. Pero si usted cree las primeras 5 palabras de la Biblia, del libro de Génesis, no tendrá problema con el resto de la Biblia, porque es uno de los pasajes más atacados que hay. La ciencia de nuestros días, los evolucionistas, los naturalistas que tratan de quitar a Dios y al Creador detrás de todo lo que nosotros podemos ver, están empeñados en cuestionar la palabra de Dios, en quitar la literalidad de la palabra de Dios. Ya no voy a meterme en la mente de un evolucionista, naturalista, no es mi propósito, pero hay que tener más fe en la teoría de ellos que en nosotros en creer que hay un Dios. Esta teoría de evolución, estos naturalistas, estos hombres que niegan la existencia de Dios, son más religiosos que nosotros. Ellos son más fieles a sus creencias que nosotros. Ellos idolatran de otras maneras. Su Dios es el universo, su Dios es el hombre. Ellos creen que Dios es imaginación del hombre. Si tú quitas a Dios de la humanidad y tratas de poner al hombre sobre todo, entonces se presta para una serie de problemas en la sociedad, en filosofías, ideologías totalmente descarriadas. Porque si quitas a Dios, ya no hay cualidad moral, ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Por eso cada uno hace bien lo que le parece. Y detrás de todas estas ideologías que estos días están, donde, bueno, hombre con hombre, mujer con mujer no está tan mal, que un hombre quiera casarse con un menor de edad o un niñito, o me identifico como un perro, un poste, lo que yo quiero, está quitando la ecuación de Dios. Entonces, nuestro mensaje en la palabra de Dios, desde Génesis, primero es literal. Nuestra interpretación es literal. Dios creó literalmente en 6 días el universo y al 7º descansó. Nuestra primera manera de ir a la palabra de Dios en todo pasaje es literal. Y la Biblia misma nos va a invitar a ver analogías en su momento, como Cristo va a hablar en parábolas, va a ser muchas analogías, va a haber muchas metáforas, va a haber libros proféticos y la palabra de Dios también nos va a ayudar a interpretar esto. Pero nuestro trabajo es interpretar primero esto literalmente, claramente. Así como usted y yo hablo de una forma normal, natural, esa es la forma de interpretar la palabra de Dios para empezar. Porque la misma Biblia va a dar fe a eso. Moisés cuando da la ley va a hablar que el 7º día Dios descansó y hablaba de un día de 24 horas. Si nosotros relativizamos eso, y hay pseudo cristianos científicos y mezclan la ciencia con el cristianismo, y de pronto alegorizan y de pronto ponen la Génesis como mitos, como cosas, eventos paralelos o en miles y miles de años, o mezclando la ciencia evolutiva con estos pensamientos cristianos, tienes una mala interpretación de la palabra de Dios. Nuestro trabajo, hermano mío, es ir a la Biblia y primera invitación, Dios quiere que la entendamos claramente. Ellos lo leían y lo entendían. Ellos lo leían y lo entendían, la ley de Dios. Ahora, el otro principio que hemos visto, ¿recuerdan? Es un principio histórico. La palabra de Dios nos enseñó el mismo de Nehemías capítulo 8, verso 14
Hemos visto en el capítulo 9, del 16 al 31, especialmente el verso 3 del capítulo 9, que todo tiene un contexto. Un contexto. Cuando Esdras está enseñando la ley y los sacerdotes están ayudando a dar sentido a la ley, de modo que cada uno pueda entender, y este entendimiento no es como a mí me parece, como a mí me gusta, o como los demás dicen, sino el entendimiento es como Dios quiere que yo lo pueda entender. Entonces, para entender así, necesitamos primero tomar literalmente. En segundo lugar, necesitamos que sea dentro de un contexto. Debe haber un contexto histórico, y eso vamos a hablar este día también. Y de qué está presentando el contexto. Recuerda que ha pasado mucho tiempo. Desde que Dios dio la ley hasta los días que están volviendo al cautiverio, ha pasado cientos de años. Se está volviendo a abrir la palabra de Dios después de mucho tiempo. Así que no tenemos que cambiar el mensaje, dice Esdras. Esdras era un hombre preparado que puso su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Dispuso su corazón para que no falle en la predicación ni en el mensaje. Entonces, los principios están claros. Y Esdras nos da el contexto de la ley. ¿Dónde se dio todo esto? La celebración de los tabernáculos en esos días. ¿De dónde vino? Por mano de Moisés. Y el libro de Esdras 9 nos muestra todo el contexto que el hombre entendía desde que Dios llamó a su pueblo, hablando de la creación, hablando de Abraham, hasta estos días. La palabra de Dios está clara dentro del contexto. No podemos nosotros predicar la palabra de Dios sin su contexto. Vamos a tener problemas. Así que debe tener un contexto histórico, pero también hemos visto en el verso 8, dice claramente, involucra un contexto gramatical. Debemos entender los pronombres, tenemos que entender los adjetivos, los sujetos, tenemos que ver la sintaxis, la gramática. Es importante. Nosotros entendemos el español porque hablamos el español. Si habláramos en inglés, algunos podrían entender, otros no. Si hablamos en el quechua, algunos entenderían, otros no. Nosotros entendemos el idioma porque entendemos la estructura del idioma, entendemos el significado del idioma, y nuestro trabajo es ir a la palabra de Dios de una manera literal, de una manera normal, dentro de un contexto histórico. Nuestro trabajo es entender la estructura del lenguaje. Cada palabra ha sido puesta ahí por una razón. Hasta Dios dijo, ni una tilde va a pasar de esto. Es importante entonces entender la gramática. Y luego hemos hablado de un principio importante. ¿Cómo se llamaba? Ese principio de síntesis. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque básicamente lo que la palabra de Dios menciona, una verdad, tiene que repetirse en otra parte de las Escrituras. El problema está cuando yo trato de tomar una verdad que solo está únicamente en un lado y lo fuerzo a mi verdad, y no me voy a ver si esta verdad es o no anunciada por la palabra de Dios. Cuando voy a interpretar la palabra de Dios, yo tengo que ir de manera normal, literal. Tengo que ir de una manera entendiendo el contexto histórico. Tengo que ir a la palabra de Dios entendiendo la gramática. Pero también tengo que ir a la palabra de Dios entendiendo esto, que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es inerrante. En la palabra de Dios hay paradojas, sí. Hay temas que no podemos entender que van de la mano. Creemos tanto en la predestinación de Dios como en la responsabilidad del hombre. Dios nos escogió, pero el hombre es culpable si no viene a Cristo. ¿Podemos explicarlo? Como la Biblia dice, sí, pero de ahí ir a más allá es difícil para muchos. Lo creemos, sí, pero no se contradice. Como la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios y Cristo es hombre. ¿Cuándo es su parte hombre? ¿Cuándo es su parte divina? ¿Quién puede explicar eso? No se puede. Pero si creemos que Cristo es hombre y Cristo es Dios, igual que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero Dios usó a hombres con todo lo que ellos tienen, y parte de lo que es estos hombres están plasmadas en la palabra de Dios. Sus sentimientos, sus verdades, sus percepciones, Dios los usó para plasmar su palabra inerrante. Eso se llama paradoja, pero no hay contradicciones en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante. ¿Y por qué razones no hay contradicciones? Cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender, hay dos grandes razones. La primera razón, hemos visto que hay un contexto histórico redentor, le hemos llamado, tiene cierta dirección. Cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, ¿por qué no se contradice la Biblia? Porque la palabra de Dios nos muestra constantemente algo. ¿Cuál es el tema de las Escrituras? Toda revelación de Génesis hasta el libro de Apocalipsis tiene un rol importante que secunda el plan redentor. El plan redentor apunta a Cristo Jesús. No estoy diciendo que en todo está Cristo,
Sí, es cierto que hay muchas partes que hablan específicamente de Cristo, hay tipologías, hay figuras, pero no voy a poner a Cristo donde no hay. Pero lo que sí debo entender que toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Apunta a Cristo desde el libro de Génesis. Hablamos mucho del capítulo 3, del verso 15, donde Dios prometió que de la simiente de la mujer nacerá alguien que va a destruir a Satanás. Nos va a redimir nuevamente a nuestra postura que teníamos antes del pecado. Y a partir de todo esto, desde el libro de Génesis, puedes ver que cada revelación te va mostrando quién es este hombre, qué va a hacer por nosotros, cómo podemos tener acceso a él. De eso se trata. Estamos estudiando la genealogía de Jesucristo el día miércoles y has visto cómo los pactos, las promesas, los libros revelan a Cristo en el Antiguo Testamento, revelan a Cristo no solo cuando vendrá, sino en su primera vez, sino también en su segunda vez. Y en el Nuevo Testamento el Evangelio es claro, lo que viene en el libro de Hechos después, relatando todos los acontecimientos en función de la obra de Cristo, el mensaje de las epístolas, hasta el último de los libros de la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, se muestra claramente cómo Cristo cumplió ese plan redentor, cómo Dios cumplió ese plan redentor. Entonces, cuando yo voy a las Escrituras, yo siempre tengo que estar mirando a ese plan redentor, a ese Cristo, a lo que hizo por mí en la cruz del Calvario y lo que ganó para mí y lo que un día será un rey eternamente y para siempre. Entonces, por eso la Biblia no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque siempre nos está mostrando ese plan redentor. Se llama direccionalidad. Luego, también hemos visto otro aspecto dentro de esta razón por qué la Biblia no se contradice, porque tiene dirección, tiene un contexto redentor, pero también hay algo que se llama, tiene un contexto literario dentro del tema de intertextualidad. Solo son palabras para decir que lo siguiente, que hay temas que muchos autores van a tratar varias veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 53, en el versículo 1, está hablando de los padecimientos de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y 1 Pedro 2, verso 24, el apóstol retoma este versículo para tratarlo otra vez. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Dice el verso 24, 1 Pedro 2, 24, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y empieza a seguir hablando acerca de Isaías 53. Uno de los capítulos bastante mencionados de Isaías es el libro de Isaías 53. Incluso el libro más mencionado en el Nuevo Testamento es el libro de Isaías. Y hay verdades, hermano mío, que no se pueden cambiar, que están a lo largo de la palabra de Dios. Hay temas que se tratan en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, y continúan a lo largo de la palabra de Dios, que no puede cambiar. Solo por dar un ejemplo de ese, pero hay muchos ejemplos. Me faltaría el tiempo para hablar de todos los ejemplos que hay en la palabra de Dios acerca de estos temas. Entonces la Biblia no puede contradecirse. ¿Por qué? Porque tiene dirección. El plan redentor de Cristo está en todas las Escrituras, apuntando a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los temas que la Biblia trata, los trata de uno a otro lado, afirman las verdades a medida que la revelación va mostrándose, es progresiva y más detalles, pero nunca se contradicen. Mire, por ejemplo, volviendo a la palabra de Dios, hablando solo los mandamientos, en el libro de Éxodo, puedes ver los grandes mandamientos, hay 10 de ellos, y Cristo tomó 2 de ellos, que también está explicado claramente: amarás a Jehová tu Dios. Eso no va a cambiar. En el Nuevo Testamento también dijo: amarás a Jehová tu Dios. Y todo pecado perverso comienza cuando dejas de amar a Jehová tu Dios. ¿Cómo se degradó el pueblo de Dios? Cuando dejó de amar a Jehová tu Dios. ¿Cómo se apartó la iglesia? Cuando dejó de amar a Jehová tu Dios. Y tanto como el pueblo de Dios como la iglesia en Éfeso, por ejemplo, pecaron contra eso. Hay temas que en la palabra de Dios va a estar tratándose de uno al otro. Se llama intertextualidad. Muy bien. Ahora, todo esto también lo hemos visto plasmado en el libro de Nehemías. Por ejemplo, un verso más, libro de Gálatas capítulo 3, en el verso 16. En el libro de Nehemías nosotros estamos viendo la oración de Esdras, que está hablando acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Y mire el libro de Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente no dice: y a las simientes como hablaste de anuncio, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga por invalidar la promesa. Hay verdades que siempre van a repetirse, que nunca van a contradecirse, que tendrá una luz mayor que otra.
Muy bien, vamos con el último principio. Hemos visto un principio literal, gramatical, histórico. Estamos viendo un principio de síntesis. La Biblia no se contradice porque tiene dirección. El plan redentor de Cristo, porque hay intertextualidad. Los temas se tratan en una porción u otra de la palabra de Dios, sin contradicción. Y en quinto lugar tenemos el principio práctico, porque una vez que entendamos la palabra de Dios, el punto es cómo lo aplico a mi vida, cómo lo vivo yo. Si yo solo busco entender la Biblia y no la busco aplicar, estoy perdiendo. ¿De qué sirve que yo les muestre los contextos y todo en una predicación? Si al final, ¿de qué le sirve eso a un hermano que está con problemas en su trabajo, ha sido despedido, hay problemas de salud? ¿De qué le sirve a él? Necesitamos aplicar las verdades en nuestras vidas. Nuestro trabajo y la interpretación en la hermenéutica es obtener las verdades de la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo se edifica la iglesia en función de las verdades de la palabra de Dios? ¿Cómo usted edifica a su familia con las verdades de la palabra de Dios? Con los principios bíblicos que están de Génesis a Apocalipsis, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil, son suficientes para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, nuestro trabajo es aplicar la palabra de Dios. No podemos ir a la Biblia sin que nosotros tengamos que responder a las verdades que están ahí expuestas. Nuestro trabajo es obedecer las escrituras. Así que, hermano mío, cuanto más conoce, más está llamado a obedecer la palabra de Dios. Si usted solo busca conocimiento, se va a envanecer. Y tenemos serios problemas cuando alguien se envanece en conocimiento. El conocimiento envanece. Nuestro trabajo es humillarnos y obedecer las escrituras. Si no, estamos perdiendo el tiempo también. Muy bien. Ahora, hermanos míos, vamos a entrar después del gran repaso que hemos hecho. Y yo sí te dice, pastor, ¿ya hasta cuándo vas a hablar? Ok, ya entramos al mensaje de hoy. Hoy vamos a ver un tercer aspecto dentro de la hermenéutica bíblica. Vamos a ver el proceso exegético. Así que le pido su atención. Si alguno tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Obviamente tiene que ser con respecto a lo que estamos estudiando. Amén. Si usted me hace una pregunta de esas, pastor, ¿por qué Dios puso en el huerto del Edén el árbol de la ciencia, el bien y el mal? Sabiendo que ya lo hemos respondido en su momento, pero yo sé que hay muchas preguntas, pero vamos a someternos a lo que está aquí por razón de tiempo. Muy bien, el tiempo es importante, me queda poco tiempo. ¿Por qué llamamos proceso exegético? Recuerda que era exégesis, era extraer la verdad, ¿no es cierto? Y cuando yo pongo una verdad que no está, ¿cómo se llama? Eisegesis. Nada más son palabras. ¿Por qué? Esta palabra nos va a ayudar a entender, por eso hemos hablado de definiciones, cómo nosotros ahora todos estos principios que hemos visto los aplicamos para extraer la verdad. Vamos a tomar el libro de Nehemías capítulo 8 también, no solamente para ver los principios que usaron para interpretar la palabra de Dios, sino para aplicarlos. De eso se trata el proceso exegético. Vamos a aplicar estos principios bíblicos para obtener las verdades que están expuestas en el texto. Nos interesa saber por qué estudiamos la palabra de Dios, cómo estudiamos y qué reglas gobiernan este estudio y qué proceso sigue para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios. Entonces, hermano mío, la hermenéutica en su esencia nos va a ayudar a entender estos principios bíblicos, pero el proceso exegético nos va a ayudar a desarrollar la manera en aplicar estos principios para entender la palabra de Dios. Entonces, mientras entendemos los principios bíblicos, ahora vamos a tratar de aplicarlos para que a través de este proceso nosotros podamos obtener las verdades. Así que vamos a prestar bastante atención aquí, porque voy a ir lento, pero voy a mostrarles de manera general los procesos que vamos a seguir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener el significado? Vamos a imaginar que están en casa un día de culto y ojalá los padres, pasen hermanos, tomen asiento en el lugar donde quieran. Hay espacio libre. Imaginemos que estamos un día en casa y vamos a imaginar a uno de los varones de la iglesia intentando estudiar la palabra de Dios porque va a tener su culto en su hogar. Entonces vamos a tratar de entender eso. Pregúntense, ¿cómo van ustedes a la palabra de Dios? Este proceso nos va a ayudar a aplicar los principios para interpretar la palabra de Dios, porque su familia se edifica en función de las verdades de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo interpreta usted la Biblia? ¿Qué es lo primero que hace
cuando va a la palabra de Dios. Algunos en su desesperación van tratando de buscar una verdad que le ayude y le alivie en sus problemas. Amén, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Otros no toman tanto la atención, van a ver, hoy día que toca, ¿qué día estamos? 20, vamos a Proverbio 20, ¿qué dice? A ver, tú lees, yo leo, tú lees, leo, y al final, a ver, esposa, ¿qué significa esto para ti? Y normalmente a veces le damos duro a nuestra esposa conforme a la palabra de ella y yo me defiendo. Entonces estás mal. El trabajo de los varones, volviendo a aplicar esto en nuestras vidas, es pasar tiempo. Es un privilegio ser varón en el hogar, porque es cabeza del hogar, pero tienes una gran responsabilidad. Tú debes ser más estudioso de la Biblia que tu esposa y tus hijos, porque tú eres la verdad. Entonces, ¿cómo vas a la palabra de Dios? Mire, cuando vemos las escrituras, por ejemplo, el libro de Juan capítulo 16, en el verso 13, hablando como cristianos, como un padre cristiano, hablando como una madre cristiana, hablando como un joven que está estudiando la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? Si somos cristianos, tenemos algo muy diferente a cualquier académico estudioso. Porque imagínate un hombre estudioso que vaya a la palabra de Dios sin tener el Espíritu Santo, va a sacar buenas conclusiones, pero no lo va a creer. Cuando vamos a la palabra de Dios como cristianos, nosotros en este nuevo pacto, ¿qué tenemos? El Espíritu de Dios morando con nosotros. Hermano, si usted entiende esta verdad, se gozaría en gran manera. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora en este contexto Dios está hablando a sus discípulos. Muchos de ellos van a ser usados para escribir los libros del Nuevo Testamento, igual que los profetas, y fueron guiados por su Espíritu, pero eso no quita la verdad que el Espíritu de Dios es nuestro guía. Mire, incluso uno que goza del Espíritu de Dios en ciertas condiciones de pecado, ese Espíritu está trabajando en su vida diciendo, está mal esto, causando un gran remordimiento. Si uno es creyente y va y miente y no se inmuta en nada, tiene que revisar su vida. Porque si está el Espíritu de Dios, su trabajo es santificarnos, su trabajo es iluminarnos también, inmediatamente produce este remordimiento y esta convicción de pecado, justicia y juicio. Está mal, mentí a mi esposa, mentí a mis hijos, perdón. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos santifica constantemente. Tenemos la guía del Espíritu Santo para entender esto. Hermano, ¿por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios somos nuevas criaturas. Tenemos oídos para escuchar, ojos para ver. Cristo habló de los religiosos que tienen oídos y no escuchan, ojos y no ven, que son ciegos, guías de ciegos, manteniendo una vida externa y en religión sin vida, sin vida. Ahora el creyente ama la palabra de Dios, ama estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo le recomiendo fuertemente, ve primero a la presencia de Dios, doble sus rodillas y clama, Señor, ayúdame. Hermano, usted debe pasar más tiempo clamando por la iluminación de Dios, por la santificación de Dios al ir a su palabra que cualquier otro asunto. Hemos visto de este varón Esdras que inquirió y se propuso en su corazón ser conforme al Señor para interpretar su palabra. Cuando vemos esto en nuestras vidas, es sumamente importante. ¿Por qué? Cuando hablamos a los pastores decimos, esto es importante. Yo no quiero venir a la iglesia y predicar algo que Dios no quiere que predique. El trabajo de todo predicador, el trabajo de todo pastor es decir lo que Dios quiere que podamos decir. Cuando Dios quiere que lo digamos, a quienes Dios quiere que lo digamos, hasta que Dios quiere que lo podamos decir. Estoy estudiando el libro de Jeremías. El libro de Isaías 6 es muy parecido porque es el llamado de Jeremías en capítulo 1 y en Isaías 6 el llamado de Isaías. Y si vas al libro de Ezequiel capítulo 1 y vas al capítulo 3 es el llamado de Ezequiel, y vas al libro de Hechos capítulo 9 es el llamado al apóstol Pablo, y puedes ver que los principios son los mismos. Cuando Dios nos llama a predicar su palabra, Él tiene el derecho de decirnos qué decir, no nosotros. Él tiene el derecho de decirnos cuándo hablar, cuándo callar, a dónde ir, a quiénes decir, cómo decirlo. No es nuestro trabajo, hermano, inventar esto. Nuestro trabajo es obedecer. Entonces, hermano mío, muchos que son flojos en enseñar la palabra de Dios en su hogar tienen problemas. Tenemos problemas. Porque tú no sabes lo que tu esposa, tus hijos van a enfrentar ese día.
o lo que tú vas a enfrentar, necesitas palabra de Dios. El punto del discipulado entre nosotros es enseñar a nuestra familia a responder bíblicamente al entorno que nos rodea. Muchos toman decisión con su dinero o otras oportunidades laborales, pero el punto es, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, cuando hay alguien que no estudia la Biblia, tiene problemas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Dios acaso no sabe? Él sabe. Él sabe los problemas en la iglesia. Él sabe los problemas en su hogar. Y Él tiene el mensaje. Entonces, cuando yo veo la palabra de Dios, tengo que decir, Señor, ayúdame. Tú conoces las realidades. Háblame. ¿Qué necesita mi esposa hoy? ¿Qué necesitan mis hijos hoy? ¿Qué necesita la iglesia hoy? Entonces, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, yo le recomiendo, hermano, tiene que ir buscando la ayuda de lo alto. La obra del Espíritu nos santifica, pero también nos guía. Nos da oídos, nos da entendimiento. El Salmo 119, verso 18, el salmista dijo lo siguiente, dice, abre mis ojos y miraré, ¿qué? Las maravillas de tu ley. El salmista decía, Señor, ayúdame. Si tú no abres mis ojos, yo no voy a mirar. Si tú no abres mi entendimiento, no voy a entender. Ayúdame, ayúdame. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, yo le ruego primero, y a todo pastor que enseñamos y tenemos el privilegio de compartir, ¿qué haces? Primero doblamos rodillas y decimos, Señor, ayúdame. ¿Qué quieres tú? ¿Por dónde voy? Y ustedes que están estudiando la palabra de Dios por libros, todos los días, antes de leer, Señor, ayúdame. Es tu hora. Señor, dame oídos. Señor, el Espíritu convence pecado, justicia y juicio. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Señor, ayúdame. Ese es nuestro principal trabajo, hermano. Eso es mucho. Ahora, en segundo lugar, también, ¿qué podemos ver? Mientras el varón Esdras preparaba su corazón para inquirir, disponía su corazón para buscar la voluntad del Señor, mientras el salmista está clamando, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora es necesario, el mismo Nehemías 8 hemos visto esto también, es necesario definir lo que vamos a estar estudiando. Es necesario establecer el texto. Es necesario establecer el texto. Así que Nehemías está predicando mucho acerca de la ley. Él pasó tiempo, Esdras en Nehemías 8 pasó tiempo enseñando la ley, mostrando la ley y estaba demandando el cumplimiento de la ley. Él tenía claramente lo que va a predicar. Y nuestro trabajo es eso, hermano. Nuestro trabajo es entrar a la palabra de Dios. Nuestro trabajo es establecer los textos que vamos a estar leyendo. Nuestro trabajo es llenarnos sobre estos textos de la palabra de Dios. Mire, nosotros somos flojos. Si voy a enseñar a mi familia y ese día recién he leído un momento con ella y a ver qué significa esto para ti, a ver, para mí significa esto, estás teniendo problemas, hermano mío. Así no se enseña la palabra de Dios. Tú debiste haber leído el texto. Debiste haber pasado tiempo leyendo el texto. Tú debiste haber pasado tiempo no solo leyendo el texto, leyendo el pasaje, el contexto, el libro, para que lleno de la palabra de Dios puedas mencionar lo que Dios quiere. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces necesitamos buscar al Señor. Y en la guía del Señor necesitamos buscar el texto, buscar el pasaje. Hemos hablado con los hermanos que están estudiando homilética, el texto homilético, el pasaje homilético. Vamos a hablar también del texto exegético. Pero básicamente es necesario, hermano mío, es necesario llenarnos del texto que vamos a estar enseñando. Es necesario. Es necesario pasar tiempo leyendo, tiempo memorizando. Es necesario. No puede usted enseñar algo que no ha leído. Pase tiempo en ello. Que Dios le ayude en su meditación. Ahora, luego de eso, en tercer lugar, vamos a entender algo importante. Es necesario también entender un poco acerca sobre el contexto. Hay dos tipos de contextos que vamos a estar viendo. Hay un contexto histórico y hay un contexto literario. Cuando hablamos de un contexto histórico, es lo que no está dentro del texto. Hay información que podemos buscar en diccionarios, hay herramientas, hay comentarios buenos que nos pueden ayudar a entender, mapas, si hablamos de geografía, si hablamos de historia, que nos pueden un poco ayudar a entender todo esto. Cuando estaba estudiando el libro de los jueces y la manera en que milagrosamente, como en el día de Josué, antes de los jueces, perdón, el día de Josué, conquistó toda la tierra. Interesante, si usted ve la descripción geográfica y ve el mapa, Josué no empezó de abajo hacia arriba. Josué entró a conquistar la tierra de Canaán y entró al centro. Y del medio empezó a conquistar primero la parte del sur y luego el norte.
Es interesante ver todo esto, es interesante. Por eso, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, es necesario por lo menos tener un poco del contexto histórico. Pero hablando, lo que yo quiero hacer más énfasis es el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Todo el contexto que la palabra de Dios nos muestra dentro de las Escrituras. Entonces, para eso yo tengo que ver el contexto del pasaje que estoy estudiando, dentro de qué capítulo está, dentro de qué libro está, y este libro cómo se relaciona con otros libros. Es importante entender, está en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento, es importante entender todo esto. ¿Por qué, hermanos? Si no, voy a sacar fácilmente textos fuera de contexto y los voy a aplicar a mi conveniencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de este texto que está en Mateo 18, 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La verdad, el Señor siempre está. Cada vez que estamos acá, estás tú solo, el Señor también está con nosotros. Él prometió estar con ustedes hasta el fin. A veces nos consolamos cuando hay pocos en el culto de oración, 2 o 3. Pero el contexto es de la disciplina de la iglesia. Dios es un testigo más contra el hermano que no quiere arrepentirse. ¿Ves? Cuando hablamos, por ejemplo, de las parábolas, si leen el contexto literario, la respuesta de las parábolas del Señor, ¿hacia quiénes es dada? A los religiosos. Las parábolas fueron escritas a los religiosos, para que teniendo oídos no oigan, para que los cristianos, los hijos de Dios, sí, para que Dios separe entre lo que es de Él y lo que no es. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando entendemos el contexto, entendemos el propósito. La idea es meternos en la mente y la piel del autor y de la audiencia original. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo o Moisés en su contexto? Y cómo estas primeras audiencias recibieron el mensaje. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos mirando el mensaje que Dios da a las 7 iglesias, el capítulo 2 y capítulo 3. Si queremos entender mejor el significado, es necesario entender ese contexto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la iglesia en Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. El contexto predica mucho, ayuda bastante a entender una ciudad que está muriendo, una iglesia que también está muriendo. Y hemos visto los dioses a los que adoraban, la depravación que tenían esta iglesia en Sardis, el contexto, y está dentro de la iglesia. Ahora, en el mismo contexto, la palabra de Dios nos muestra que todo este libro de Apocalipsis es una carta, porque fue dado para que cada una de las iglesias pueda ver esto. Entienda las cosas que son, las que has visto, las que son y las que han de ser. O sea, es importante esto, hermano. Yo no puedo sacar esto fuera de contexto. Uno de los pasajes más fuera de contexto está en ese mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, que se usa para evangelizar. ¿Recuerdas? Estoy tocando la puerta de tu... Y llamo, si alguno abre, entraré con él, cenaré con él. Hasta cantamos. ¿Cómo es esa canción? Cielo, quédate conmigo y parte el pan. Aquí en mi corazón. Pero no está tocando la puerta del corazón. ¿Qué está tocando? La puerta de la iglesia. ¿Y qué iglesia está en la iglesia? La Odisea. ¿Y qué es una iglesia? Una iglesia que a Dios le da náuseas. Dios no está ahí, Él está afuera. ¿Ve? Es importante esto. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, necesitamos observar los contextos. En cuarto lugar, necesitamos observar el texto aquí. Necesitamos meditar detalladamente en las verdades, en las estructuras, en los temas, los patrones, los detalles que el mismo texto sugiere. Y aquí vamos a hacer un taller, vamos a hacer un alto a las transmisiones, vamos a hacer un taller. Y vayan estudiando el libro de 1 Timoteo, Tito capítulo 3, porque vamos a trabajar mucho con cómo vamos a interpretar el libro de Tito 3. ¿Por qué Tito? Porque Tito ya, ustedes conocen mucho hemos estado predicando meses Tito, creo que conocen mucho el contexto, ¿no es cierto? Histórico, literario, no hay culto que no lo repetimos, y de ahí sacamos las verdades, pero vayan estudiando el libro de Tito capítulo 3, vamos a hacer el trabajo de observación. Cuando leo la palabra de Dios, ¿qué detalles la Biblia me muestra? ¿Cuál es el énfasis de estas verdades? ¿Qué verdades está asumiendo la palabra de Dios inherentes al texto? Luego necesitamos analizar el texto, las frases, la sintaxis, es decir, la estructura, la relación entre las palabras, las frases, la lógica que hay entre los versículos. Hemos visto ciertos cuadros que les he estado mencionando, por ejemplo, en los hebreos figura el quiasma, es una figura importante donde es como un sándwich lógico, donde las verdades centrales, cuando quieren resaltar algo, los hebreos lo ponen al centro.
Vamos a poner una frase A, una frase B, C es la central y una frase B' y A' son las que secundan, pero la central está ahí. Es como el Pentateuco. ¿Cuál es el libro central para los judíos en el Pentateuco? Para ellos es un solo libro. Tenían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Para Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico es el libro central. ¿Y de qué trata Levítico? Es la ley. ¿A quién fue dado este Pentateuco? A un grupo de soldados, 600,000 soldados, que estaban a punto de entrar a conquistar la tierra de fruto de miel, la segunda generación. La primera murió. ¿Y por qué Dios le da todo esto? Por eso tiene más razón Génesis, ¿ves? Para mostrar que Dios es Dios sobre los dioses y para enseñarles a vivir en esa tierra con un Dios santo y enseñarles del fracaso de sus padres. Entonces es muy importante entender todo esto, la estructura, la lógica. Ahora, también necesitamos estudiar palabras. Yo no estoy pidiendo, vamos a estudiar hebreo, no necesito eso. Mucho de eso, el contexto lo define, pero sí ciertas palabras es interesante poder entenderlas. Por ejemplo, hay palabras que necesitamos ver, el tema morfológico, la estructura interna de la palabra. Cuando hablamos de una manera léxica, estamos hablando del conjunto de las palabras, el significado de todo ese conjunto. Pero, por ejemplo, la palabra amor, nosotros tenemos una misma palabra, amor, para decir amo a mi esposa, amo a mi gato, amo el partido de fútbol, amo lo que yo quiero, amo. En el griego hay 3 palabras para hablar de amor. Hablas de eros, hablas de filios y hablas de ágape. Y es importante eso porque se usa mucho. Cuando hablas de un amor eros, un amor pasional. Cuando hablas de filio, es un amor familiar, amical. Pero cuando hablas ágape, exclusivamente es esa palabra para amar, para hablar del amor de Dios. Dios espera que nos amemos con ese mismo amor que es sacrificial, que es mandatorio, parte del Señor, que es totalmente desinteresado y también filial. Así que es importante entender algunas de estas palabras. Todo esto en cuanto al texto, solamente trabajando con el texto. Luego, una vez que podamos después de esto obtener las verdades, después de seguir estos procesos, es necesario también, hermano mío, corroborar esto con otras fuentes fieles. No hay verdad, porque de pronto dice, yo descubrí esta verdad. Cuando alguien te dice, hermano, voy a predicar una verdad que nadie nunca ha predicado, hay que tener atención. No hay verdades nuevas. Toda verdad ha sido expuesta ya en la palabra de Dios. No necesitas verdades nuevas, no necesitas novedades en la palabra de Dios. Cuando un varón dijo, tenemos una nueva revelación de la palabra de Dios, de un ángel dado a este hombre, tenemos una nueva secta, una nueva religión, un nuevo libro. El libro de Mormón puesto al mismo nivel del libro de la palabra de Dios, no es igual. Ya no hay nuevas verdades. Entonces, nuestro trabajo, hermano, es corroborar que la verdad que tenemos ha sido predicado por la iglesia por mucho tiempo. Eso debe ser nuestro trabajo. Y a veces hay ciertos problemas entre el texto, el contexto, que podemos buscar ayuda. A veces no entendemos qué sucede, por qué esto dice el Señor. Hay ciertas cosas que algunos dicen, no entiendo lo que está pasando aquí, Señor. Por ejemplo, hay textos donde hay salmos donde los salmistas están gozando porque bienaventurado a quien estrellaren los niños de Babilonia en las paredes. ¿Cómo puedes decir? Te puedes gozar de eso, pero hay que entender el contexto. Nunca hay problemas, hermano. Solo tenemos que entender. Dios aborrecía el anatema, mandó a matar a muchos en el anatema. A Jericó extermina a todos. Nuestro trabajo es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Lo mismo iba a pasar con Babilonia. Era todo lo que estos están diciendo, Señor, nos bien, cumple tus juicios. Es lo que está diciendo. ¿Ves? Entonces, y finalmente, hermano mío, después de buscar todo esto, tenemos que establecer nuestra proposición, es decir, la verdad. La verdad a la que hemos llegado. La verdad que debe ser enseñada. Esta verdad, esta proposición es intemporal, no importa el tiempo, no importa el espacio, no importa la persona, es una verdad que debe aplicarse. La verdad. Por ejemplo, la paga del pecado es la muerte, es una proposición claramente explicada. No tienes que meditar en ella. ¿Es verdad o no es verdad? La paga del pecado es la muerte. En donde quieras. Si mientes, las consecuencias es muerte. Si robas, la consecuencia es muerte. Si desobedeces a Dios, la consecuencia que es muerte. La paga del pecado es la muerte. Es una verdad intemporal. Hay consecuencias del pecado. No se puede evitar eso. Es consecuencias del pecado. Merecemos el infierno. La paga del pecado es la muerte. Ahora, no hay forma de cambiar eso. No importa dónde estés.
No importa qué cultura estés, no importa cuándo se diga, esta verdad no va a cambiar. La paga del pecado es la muerte. Pero él mismo dice, pero más la dádiva en Cristo Jesús es vida. Eso también es una verdad. En Él está la vida. Muy bien, hermanos míos. Teniendo esto presente, voy a hacer una pequeña introducción a un tercer punto esta noche, yendo a un tercer tema de todo lo que estamos viendo aquí, porque ahora vamos a desarrollar este proceso. He presentado el proceso, ahora lo vamos a desarrollar. ¿Ven? Vamos a desarrollar. La parte de orar, de buscar la ayuda del Señor, se los voy a dejar a ustedes. La parte de buscar el texto, también se los voy a dejar a ustedes. Pero vamos a estar trabajando con el libro de Tito 3 y el libro de Nehemías capítulo 8. Así que vamos a hacer una introducción a esto. Adelante, mi amado hermano. Hemos visto 9 pasos, ahora vamos a ver el contexto. Vamos a entrar al contexto y vamos a tomar todo esto de la palabra de Dios también. No queremos inventar nada. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos del contexto, es importante, hermano mío, entender esto. Básicamente, vamos a resumir todo esto en estas, avanza mi amado hermano, en estas cuatro, digamos, procesos que vamos a estar viendo. Vamos a hablar del contexto ahora, vamos a desarrollar qué es el contexto, etcétera. Básicamente es todo lo que rodea al texto dentro y afuera, eso es el contexto, lo que rodea al texto por fuera y lo que rodea al texto por dentro. No podemos nosotros quitar el contexto. Entonces, incluso la palabra contexto, desde el mismo idioma que se escribió, esto es en el latín, tiene que ver con algo que está entretejido y todo tiene que ver con eso. Nuestras verdades tienen que estar tejidas a los contextos. No podemos sacar una verdad sin el contexto. Conocemos una palabra fuera de contexto, es un pretexto. Entonces tenemos que tratar de meternos en la piel del autor, en la piel de la audiencia original. Entonces, ¿qué es el contexto para resumir? Es todo lo que rodea al texto por fuera y por dentro. Amén. El libro de Nehemías, en el capítulo 8, ustedes ven claramente cómo Nehemías presenta el contexto. Amén. Presentó un contexto histórico. Ha presentado el contexto del libro de Nehemías 9, todo lo que ha pasado hasta su momento para interpretar y predicar la palabra de Dios. Ahora, luego vamos a trabajar en cuanto a la observación. La observación tiene que ver qué dice mi texto. Una vez que yo revise los contextos, ahora tengo que ver qué dice mi texto. ¿Qué dice mi texto? ¿Qué es lo que dice el texto? No es lo que yo quiero que diga. ¿Qué dice el texto? Y es ahí donde vamos a sacar los detalles que les estaba mencionando. Vamos a ver las secuencias lógicas, las verdades que están ahí expuestas, qué dice el texto. Luego vamos a terminar viendo la interpretación, básicamente qué es lo que quiso comunicarse con el texto, el significado del texto. Cuando hablamos de interpretación es el sentido, es el significado del texto. Y luego la aplicación, cómo vamos a afectar nuestras vidas con la palabra de Dios. Muy bien, eso está ahí para que ustedes puedan entender. Ese es el proceso que vamos a seguir. Ahora, vamos a empezar con el contexto. Vamos a ver el contexto histórico. Amén. Lo de orar y buscar en el Espíritu, ustedes lo tienen que hacer. De definir el texto, ustedes tienen que hacer. Ahora vamos al contexto. Amén. Vamos al contexto para que nosotros podamos hacer lo demás. Primero, hay 2 contextos que debemos entender. Hemos dicho que el contexto es todo lo que rodea afuera, amén, al texto y todo lo que está dentro del texto. Entonces, hay 2 tipos de contexto. Hay un contexto histórico y hay un contexto literal. Amén. Hay 2 tipos de contexto. A ver, avanza mi hermano. Eso estaba. A ver, sigue avanzando, hermano. Pues ahí se ha quedado. No se ha actualizado, creo. A ver, vuelve atrás. Miren, aquí hay una actualización más. A ver si lo cierras y lo vuelves a poner, mi hermano, para que se pueda actualizar. Yo lo tengo actualizado hasta el final y se pueda actualizar ahí. Porque quiero mostrarles un gráfico ahí antes de terminar esta noche. Puedes intentarlo, Juancito. Ajá, ciérralo. Voy a cerrar yo acá para que se actualice. A ver, ábrelo otra vez y vete a las finales diapositivas. Mientras vamos hablando, hay 2 contextos, amén. Uno que rodea el texto y otro que está dentro del texto. Entonces vamos a hablar de este. Primero, el contexto histórico. Y luego vamos a hablar de un contexto literario. ¿Qué vemos en el contexto histórico? Lo que rodea el texto, lo que está fuera del texto. ¿Qué necesitamos ver? Todo lo que está fuera del texto. Primero tenemos que revisar un poco el idioma, en qué está escrito, para entender un poco esto. Hay ciertas palabras que podemos intentar
verlas, pero no se olviden, hermano, la definición de las palabras al final están dadas por el contexto. Amén. Hay palabras con mucho significado, con mucho rango semántico. ¿Qué más tenemos que ver? Dentro del contexto histórico, otra vez la geografía es importante. La Biblia está llena de lugares geográficos. A veces nos ayudan mapas, para las palabras en hebreo hay diccionarios. A veces para el tema geográfico nos ayudan los mapas a ver, a entender. Ustedes conocen al hermano Shrinky, ¿no es cierto? Él no está yendo de paseo a Machu Picchu o a lugares que nos gustaría ir a pasear. Y ahora que todo está viaje promoción, un papá está diciendo, mi hijo, ¿quieres ir a Machu Picchu, pastor? Pero cuesta. Bueno, pero en Machu Picchu encuentras una piedra sobre otra piedra y ya, se acabó el asunto. Pero el hermano Shenki, ¿dónde viaja? A los lugares bíblicos. ¿Por qué? Le gusta conocer la geografía bíblica. Es importante para nosotros entender estos aspectos del contexto, el idioma, la geografía. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, hermano. En el libro de Salmos 125, en el verso 2, es importante la ubicación de Jerusalén. Su altura es estratégica y refuerza todo el sentido del pasaje. Israel estaba sobre una colina. Es importante entender eso. Cuando dice que descendió en la parábola del buen samaritano de Jericó, de Jerusalén, Jericó, también es interesante. Incluso Jericó está bajo la superficie del mar. Es interesante entender eso. Ahora, en cuanto a cultura, a veces las costumbres, las tradiciones, las prácticas, por ejemplo, en Juan 13, del verso 3 al verso 15, la práctica de lavar los pies, en el contexto de los judíos, reflejaba servicio, reflejaba humildad, era un acto que lo realizaban los sirvientes de la clase más baja, y Cristo está haciendo eso. Entonces, entendiendo un poco más el contexto cultural, nos ayuda a entender esto. Cuando estábamos nosotros en Chile un tiempo, mis hermanos en el Señor les gusta dar beso entre varones también. Y el pastor Douglas es alguien que practicaba eso, incluso te daba un beso acá y te daba otro beso acá. Y es normal, pues es normal. Porque él dice, si tú das beso a las niñas, tienes que dar beso a los varones también. A mí, también estoy muy de acuerdo en eso. Pero a mí me chocaba, hermano, que dan beso aquí y hasta sentía la barba raspando y digo, no, esto no está bueno. Pero es su contexto, para ellos es normal. No hay nada de malo en ello, en los que lo practican correctamente. Hay muchas cosas, hermano mío, que es importante entender en cultura, en cuanto hablando a los días del pueblo del Señor, en el Antiguo Testamento, en la iglesia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia. Por ejemplo, en Mateo 25, del 1 al 13, las bodas, la celebración de las bodas judías. Si entendemos un poco más, entenderemos mejor la enseñanza de Jesús sobre la preparación acerca de todo esto, las lecciones que Él dio en todo esto. Por ejemplo, hablando también de las parábolas en el libro de Lucas capítulo 8, de esta parábola de las semillas, la palabra de Dios, si entendemos mejor los terrenos, que alguno piensa que los terrenos de Oriente son los terrenos que tenemos acá, allá necesita más trabajo porque la mayoría es desierto. Incluso cuando la Biblia habla de pastos delicados, está hablando de los pastos que están dentro de las piedras. Nosotros imaginamos como Oxapampa, ¿no? Verde todo, o nuestro Valle del Mantaro. Entonces, es importante entender el contexto, es tan importante entender también la cultura, es importante entender todo esto. En el libro de Lucas 8, los terrenos son diferentes, los caminos son diferentes. Es importante entender todo esto. La cultura agrícola, por ejemplo, de ellos, los días, los meses que sembraban, los meses que cosechaban. Es importante entender esto. Un poco de historia también, por ejemplo, si hablamos acerca de Cristo Jesús y todo lo que le concierne a su crucifixión en Lucas 23, cuando tenga tiempo, en Juan 18. Interesante entender las figuras históricas, quién era Herodes, quién era el gobernador romano, quién era Poncio Pilato, los sumos sacerdotes, por qué estaba ahí Caifás, los procónsules, el pueblo en sí mismo, las estructuras políticas, religiosas. Es importante entender un poco esto. Y hermano, le digo, ¿esto es fácil? No, toma tiempo. Por eso estamos aquí, para estudiar la palabra de Dios. No significa eso, pastor, que no tengo todos estos datos, no voy a estudiar la Biblia. No. Vamos a la palabra de Dios. Como le digo, esto es importante, es complementario. El contexto que yo quisiera que usted pueda entender es el contexto literario. Ahora, por ejemplo, encontraste ahí está, sí, bien hecho, hermano. Ahora, avanza. Con esto vamos a terminar. Avanza uno más, mi hermano. O regresa a los cuadros azules. Ahí está. Mire,
este es el contexto literario. Con esto los voy a dejar ahí para la próxima. Estamos viendo el contexto. Hemos visto el contexto histórico. Hay idioma, hay cultura, hay geografía, hay toda historia que lo rodea, que es importante entender. Y ahora el contexto literario. Este es aún más importante todavía. Hay tres tipos de contextos que podemos llamar así. Primero, hay un contexto canónico que le vamos a llamar. ¿Ve de este lado? Hay un contexto canónico. ¿Por qué llamo canónico? Porque habla de toda la palabra de Dios. ¿Qué necesito yo? Cuando yo voy al texto, yo debo entender el libro en donde se encuentra el texto. De quién lo escribió, hacia quién lo escribió, cuándo lo escribieron, de qué está hablando el libro. Y ese libro, al mismo tiempo, tiene un contexto con los libros del otro autor. Por ejemplo, si estoy hablando del libro de Filipenses, lo que hemos estudiado en el capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Si yo quiero entender mejor este texto, ¿quién escribió, a quién Dios usó para escribir el libro de Filipenses? ¿A quién? ¿A Filipos? No hay Filipos. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Amén. ¿El apóstol Pablo ha escrito sobre el libro de Filipenses? ¿Habla de ese tema sobre el libro de Filipenses? No. Habla el libro de Colosenses, habla de Tesalonicenses, habla Efesios. ¿Ve? Entonces, ¿cómo estas epístolas, este libro está con los libros del otro autor? ¿Y cómo trata este tema en otros libros? Luego hay libros similares, por ejemplo, el apóstol Pedro, apóstol enviado a los judíos, mientras el otro es enviado a los gentiles, toman temas paralelos también. Ahora, esos libros similares, hablando con el libro, cómo trabaja si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Eso se llama un contexto canónico. Por eso yo les invito a llenarse la palabra de Dios. Luego tenemos un contexto lejano. Ahora, no solo es el texto con toda la palabra de Dios, sino es el texto dentro del libro. Hablamos de la sección, por ejemplo, si estoy hablando de un pasaje en el libro de Nehemías 8, hemos leído uno de los versículos, ese pasaje, ese versículo, cómo está contextualizado dentro del capítulo 8. Y ahora, ese capítulo 8, cómo está dentro de todo el libro, dentro de las divisiones. Por ejemplo, si hablamos del libro de Efesios, divides en dos, la parte doctrinal y la parte práctica. Entonces debes entender eso, en qué parte está, si es en la parte práctica o en la parte doctrinal. Y luego, cómo este pasaje está con todo el libro. A veces es el mensaje de todo el libro. Ahora, finalmente hay un contexto inmediato. Tienes la palabra trabaja con la frase, trabaja con cláusulas, oraciones, con párrafos, con la sección. Entonces vas de menos a más. Tienes un contexto inmediato, en el texto con el pasaje, digamos así, para resumir. Luego tienes un contexto lejano, ese texto, ese pasaje con todo el libro. Luego tienes un contexto canónico, tienes ese texto con toda la palabra de Dios. Y dije, pastor, pero ¿cómo voy a hacer todo eso? No es mucho trabajo, hermano, pero sí tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Y cómo uno empieza a aprender? Cuando ya vamos a terminar con esto. Cuando estamos hablando con personas y en estas semanas que recién está llegando al Señor, la primera pregunta, pastor, no entiendo la Biblia. Le digo, hermano, lea la palabra de Dios, pero no entiendo la Biblia. Entonces, la primera ayuda, por ejemplo, hay libros como el libro de Juan, en el idioma que se escribió en bisilábico nomás, o sea, fácil de poder entender, es profundo, pero es fácil de poder entender literalmente, puede ayudar. Pero ¿cómo sin tener todo esto yo puedo entender? Por eso empezamos con la guía del Espíritu. Y a medida que uno va leyendo, ¿cómo alguien va a entender si alguien no le ayuda? Cuando el varón que estaba descendiendo después de adorar a Dios, el etíope, estaba leyendo la palabra de Dios en ese carro, se acercó Felipe por el Espíritu Santo y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Nuestro trabajo como padres es enseñar, nuestro trabajo en la iglesia es enseñar y empieza por todo esto. Entonces, uno cuando está empezando necesita obviamente la guía del Espíritu Santo, pero necesita también la dirección. Y a medida que uno se llena de la palabra de Dios, va entendiendo los contextos, va llenándose la palabra de Dios. Y hay verdades tan claras que ni siquiera necesitas mirar todo eso para entender, como lo que hemos hablado, la paga del pecado es la muerte, o como Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A los que están comenzando con la palabra de Dios les entiendo. Pero los que estamos en la iglesia, estamos tiempo, nuestro trabajo es llenarnos de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dejar esto aquí. Espero que pueda serles de bendición. La próxima semana vamos a continuar mirando
los contextos. Luego vamos a ver las observaciones y ojalá puedas venir más. Lea el libro de Tito 3. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio. La mitad de la clase va a ser teórico y luego vamos a poner en práctica lo que estamos viendo. Así que lea el libro de Tito, capítulo 3. Vaya leyendo los contextos, ve viendo el contexto literario, el contexto histórico, para que podamos hacer las observaciones. Amén. Las verdades que ya están implícitas ahí. Eso de tarea que queda, solamente leer el libro de Tito, capítulo 3. Llenarse. Entonces, para leer, para entender bien el Tito, capítulo 3, ¿qué tengo que leer? Todos los libros de Tito. Solo tiene 3 capítulos, así que léalo, empápese y ya estamos estudiando eso, así que será más fácil. ¿De qué trata Tito 1, Tito 2, Tito 3? Llénese de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermano, vamos a terminar ahí. Nuestro trabajo es estudiar la Biblia. Amén. Interpretarla para enseñar correctamente a los demás. No podemos sacar las cosas fuera del contexto, en resumen de la clase. Vamos a terminar en oración, hermano, luego vamos a nuestro tiempo de oración.